Yo creo que ahí hay dos estrategias claramente identificadas que un centro educativo te solicita. Una es que le ayudes a conseguir sus metas pedagógicas y otra sus metas institucionales. En las metas pedagógicas, evidentemente, esto es la combinación de todo el equipo pedagógico, profesores, institución, etc., que lo que intentan hacer es pues, cubrir carencias del fracaso escolar, abandono escolar, motivación en clase, mejora de resultados, etc., que es un poco al final lo que quiere conseguir el centro desde un punto de vista pedagógico. Desde un punto de vista institucional, ahí hay otras preocupaciones, porque el hecho de un acceso masivo de del mundo de las TI en el aula, pues hace que la eficiencia energética sea un valor importante, la dificultad de la formación de los profesores, la dificultad de implementar un proyecto educativo, un estudiante, un profesor, en los cuales hay que tocar muchísimos factores. La formación es importantísima, la estructuración de un aula desde un punto de vista de cableado, de conectividad, de accesibilidad, etc. El cómo gestionar un aula en sí misma, con la herramienta de Classroom Manager que hemos hablado, pues intentando cubrir esos aspectos que preocupan al director de un centro en sí mismo, aspecto pedagógico y aspecto institucional. Nosotros nos basamos en nuestro mensaje principal es toda la infraestructura de HP garantiza el acceso. Y ahí metemos todos los componentes que tiene HP, desde servidores hasta electrónica, hasta dispositivos, el mundo de la impresión, conectividad, todo lo que es garantizar el acceso a infraestructuras. Por otro lado, le metemos un componente de aprendizaje. Hablamos de contenidos, hablamos de actividad curricular, hablamos de formación de profesores, hablamos de accesibilidad, aulas virtuales. Entonces, la combinación de ambos elementos hace que la consecuencia sea la realización de esos objetivos. Evidentemente el tema presupuestario está azotando a las instituciones, ya sean gobiernos, universidades o centros escolares privados o concertados. El tema presupuestario es muy importante, pero hay otros retos y otros miedos que no tenemos que dejar a un lado. La formación del profesorado, importantísimo. La exigencia que te requiere pasar de un formato de aprendizaje tradicional con libros de texto a un formato de aprendizaje híbrido, en el cual tú utilizas la tecnología y el formato tradicional para conseguir esas metas. Entonces, factores como la formación del profesorado, el conseguir que la comunidad educativa de tu centro se implique, hace que centros pues sean más pioneros que otros, porque al final es una decisión del centro. Recordamos que en España el número de centros es elevadísimo y sin embargo la concentración por propietario es, y al final estamos hablando de que hay 8.000 centros, estamos hablando de que puede haber 7.000 propietarios que deciden individualmente. Entonces, establecer unas políticas masivas es muy complicado, porque al final un centro privado quiere diferenciarse de un centro público, el público se quiere diferenciar del concertado y se establecen ciertas competencias entre ellos. El componente fundamental es cómo cambia el proyecto de aprendizaje cuando usas la tecnología. Al final, cuando nosotros estudiábamos, estabas mucho más basado en un proyecto de aprendizaje que consumías información, porque lo que estás haciendo es el profesor te transmite información, tú la asimilas, la intentas memorizar y adaptarla a tus necesidades, y en los proyectos actuales lo que ocurre es que al final está cambiando el pensamiento, trabajas en más pensamiento crítico, colaborador, y lo que necesitas son nuevas habilidades. Esas nuevas habilidades te la da la tecnología, el cómo compartir un aula, un laboratorio de idiomas, por ejemplo. Es, yo creo que una manera fascinante de ver el ejemplo de cómo la tecnología es capaz, te permite hacer cosas que cuando nosotros estudiábamos no eran posibles. Yo creo que el principal beneficio es que los alumnos de hoy en día, que serán los profesionales del futuro, ya están utilizando las herramientas que utilizarán en el futuro, porque al final la tecnología se va adaptando a los proyectos educativos en la medida que luego hace la incursión profesional pues mucho más adaptable. Entonces, beneficios, pues el del mismo estudiante. Nosotros vemos cuando un chaval súper joven lo primero que hace es utilizar las manos de una manera táctil, cómo colaboran. Entonces, hay diferentes estudios que hablan de que la tecnología mejora los resultados en determinadas pruebas académicas.
Yo creo que ese, desde el punto de vista pedagógico, es importantísimo, y desde el otro punto de vista, pues al final el ver a los alumnos colaborar, la facilidad de uso, todas las herramientas de acceso a la información, yo creo que es un poco indiscutible.